días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta edición de Meditaciones. Hoy es lunes 28 de septiembre, 26º del tiempo ordinario. Hoy la iglesia tiene dos memorias. En primer lugar, la de San Wenceslao, quien muere en el año 929 a la edad de 22 años, duque de Bohemia, quien trató de llevar la fe a su pueblo, asesinado por su hermano pagano Boleslao. Es patrono de la República Checa y de Eslovaquia. La otra memoria es la de 13 dominicos y 3 terciarios, en total 16 mártires de Nagasaki, Japón, durante los años 1633 y 1637. Estos incluyeron a 9 japoneses, 4 españoles, un francés, un italiano y el filipino Lorenzo Ruiz, padre de familia y protomártir de las Filipinas. Después de soportar horribles torturas, sus cuerpos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas por orden del gobernante Tokugawa Iemitsu, canonizados el 18 de octubre de 1987. En nuestra parroquia de Reina de Todos los Santos, debido a las numerosas familias filipinas que hay acá, tenemos una hermosa imagen, una estatua de San Lorenzo Ruiz. Pedimos la intercesión de este santo por todos los migrantes filipinos, tomando en consideración que ayer domingo celebramos la 64ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Hoy la oración que nos trae la liturgia, en primer lugar, es la del mártir San Wenceslao. Dice así: Dios nuestro, que enseñaste al mártir San Wenceslao a anteponer el reinado terrenal al reino de los cielos, concédenos por su intercesión que, negándonos a nosotros mismos, nos unamos de todo corazón a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos dos hermosas lecturas que nos ofrece la liturgia. En primer lugar, la lectura del libro de Job, del capítulo 1, versículos del 6 al 22. Es un poco larga. El Salmo 16 y la lectura de Lucas 9, del 46 al 50. Solo nos va a dar tiempo de analizar o de meditar una sola. Y he escogido la del libro de Job. Y ya veremos por qué. Voy a leerla. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor, y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo: ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Y el Señor le dijo: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día, en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo: cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo:
Una banda de sabeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre tus camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras, luego se raspó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les dije que había escogido esta lectura y hay una razón. Yo me he encontrado últimamente con muchas personas que, pues, ante las situaciones nefastas que presenta la vida, se han terminado haciendo esta pregunta: ¿dónde está Dios? Hasta me topé recientemente con una persona a quien conocía de años y salió la conversación de ciertas situaciones de la vida, ante lo cual me respondió: es que yo soy ahora ateo, lo cual me dejó sorprendido. Parece que esto del ateísmo como que está de moda, y ante estas cosas la gente puede intentar volverse contra Dios, ante las situaciones duras, ante lo que parece ser el silencio de Dios, ante las adversidades, ante lo que parece que sale fuera del control de Dios. La gente, ¿qué hace? Pues culpa a Dios. La gente piensa y termina pensando o que Dios no existe, o que Dios es cruel, o que Dios no es tan poderoso como decía ser, o que todo lo que nos han hablado de la religión es falso. Una persona me escribía hace poco por el Messenger: Padre, ayúdeme a orar porque yo le he pedido a Dios, pero parece que Él no me escucha, porque le he pedido a Dios que mi papá me quiera y parece que no me oye porque mi papá no me quiere. Cosas así. A veces es que no sabemos orar, o esta dinámica de la oración y de los propósitos de Dios no los terminamos de entender. Y yo les invito a que realmente, si usted es católico, si usted cree en el Señor, si usted está buscando a Dios o me está oyendo en este momento, yo le invito a que haga una reflexión profunda de que si realmente cree en el Señor, debe meterse en las Escrituras para saber qué es lo que piensa Dios, cómo es el pensamiento de Dios y cuál es su propósito al mandarnos a este mundo, cuál es el propósito de la vida y qué es lo que significa hacer la voluntad de Dios, porque muchos están confundidos en base a esto. Dios no es como los brujos, por decirlo de esta forma, que podemos nosotros, digamos, chantajear a Dios o decirle, yo te doy esto y tú me das esto a cambio, o como lo planteaban incluso en el Antiguo Testamento, que la visión ha cambiado porque Dios en aquel tiempo solo preparaba a su pueblo para cosas más grandes, y en el Nuevo Testamento se manifiesta realmente cómo quiere Dios al ser humano, cómo lo ama y qué es capaz de hacer por nosotros. Pero obviamente la dinámica de Dios, de cómo trabaja Él, de cómo hace sus cosas, se nos escapa de nuestro entendimiento. Sus caminos no son nuestros caminos, decía el Señor a través del profeta Isaías. Por lo tanto, tenemos que aprender a conocer a Dios como Dios nos va conociendo, nos conoce ya a nosotros. Dios tiene un profundo conocimiento de nosotros. El libro de Job nos da a entender algunas cosas. Antes se creía que lo de Job era solo un relato mítico, que Job era un personaje ficticio y que esto era simplemente un relato, digamos, moralizante para darnos ánimo en las adversidades de la vida, en los momentos difíciles, pero que Job obviamente no había existido.
Yo personalmente hice un trabajo sobre Job en el seminario y créanme que no me fue fácil. Había muchos profesores, específicamente el profesor que me tocó, con el que tuve bastantes disputas acerca de la existencia o no existencia de Job. Para muchos no existió, pero todo lo que yo pude sacar en limpio es que sí hubo un Job histórico y que a pesar de que su relato inicial pudo haber sido más pequeño del que conocemos, la enseñanza fundamental está expresada en su libro. ¿Y cuál es la enseñanza fundamental? Que este hombre fue fiel a Dios hasta en las situaciones más atroces de la vida. Nos pintan a un hombre que lo tenía todo, un hombre rico. La riqueza de aquellos tiempos no era tener palacios y carros y joyas, era tener burras, camellos, mucho ganado y muchos hijos e hijas. El concepto de riqueza de aquel tiempo a este tiempo ha variado bastante, pero en un momentito, después del diálogo de Satanás y Dios, en aquel tiempo en el que Satanás y Dios como que hablaban de tú a tú allá arriba, eso ha cambiado radicalmente, ya no es así. Dios le permite tocar las cosas de Job, pero no a Job. Y en un momento todo lo que Job tenía lo pierde. En un abrir y cerrar de ojos, una serie de desgracias y de catástrofes atacan la vida de Job, pero no lo atacan a él. Cualquiera podría decir, Dios no existe, Dios me abandonó, Dios, ¿por qué permitió esto? Yo creía en Él, ahora no creo. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionarías tú si te hubiera pasado lo mismo de Job? Si en un solo día hubieras perdido padre, madre, hijos, propiedades, si en un solo día todas tus inversiones se van al piso, se esfuman, si en un solo día tú hubieras perdido todo, hubieras quedado en la calle. Mucha gente perdería incluso la razón, quedaría loca. Lo interesante es cómo reacciona Job ante todo lo que le están diciendo. Su dolor llega al colmo. Dice que él se levanta, rasga sus vestiduras, se rapa la cabeza en señal de luto y se postra en tierra en oración y solo dice estas frases que han pasado a la historia. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué frases, qué frase tan maravillosa? Nos da a entender una vez más que el ser humano no se apega ni se puede apegar a nada en este mundo por más cosas buenas que el Señor le haya permitido tener. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Así como en un momento podemos tener abundancia, en otro momento podemos haberlo perdido todo. Sin embargo, esa fue la voluntad de Dios. Tenemos que apegarnos a esto, a la voluntad de Dios. El brujo, el mago, va a prometerte cambiar las cosas a tu placer. En cambio, el creyente dice, haré la voluntad de Dios, sea la que fuere. Esta es la enorme diferencia. Y a pesar de su desgracia, aparente desgracia, Job termina diciendo, bendito sea el nombre del Señor, y no lo maldice. ¿Cómo habrías reaccionado tú ante las cosas que están pasando ahora? Ese es tu reto. Analiza lo que estás viviendo, lo que está pasando a tu alrededor y ve a través de esas cosas la voluntad de Dios, por malas que sean. Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto oculto detrás de esas cosas. Lo importante es que lo puedas descubrir y que al final termines teniendo un corazón tan limpio como al principio y termines bendiciendo al Señor como debe ser, porque no estamos hechos en este mundo para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos creó y nos quiere llevar a la gloria con Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.